Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, por aquí yo afligida que no venía a tiempo porque qué trabazón en la troncal, pero logré. No está lloviendo allá en San Salvador. Pues en el mero centro sí hasta sapos cayeron. Aquí solo fue una media, pero ahorita se ha tranquilizado. Es oscuro en la zona de aquí por Tonacatepeque. Y esas son las que son certeras para acá. Sí. No, Aquí está lloviendo, pero es más ruido que agua. Ayer sí, aquí llovió, no sé si allá llovió fuerte, pero así, aquí hasta con ventarrón y relámpago, horrible se puso. Sí ha estado lloviendo. Noches. De hecho, Buenas pensé, noches, licenciada y compañeros. Buenas noches, señor. De hecho, pensé que iba a estar más fuerte, pero ahorita es un poco más eléctrica la tormenta que el agua. Bueno, la verdad es de que no se ha terminado el invierno, todavía falta y ha estado haciendo bastante calor. Y viene como otro temporal y para esta semana se espera. Y si ustedes se han fijado, y este año no han hecho suspensión de clases. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Bendiciones a todos. Buenas noches, señora. Bienvenida. Y como supuestamente estamos de manera, bueno, unos virtuales y otros presenciales, pero y uno le dice a los papás, ustedes evalúen si pues, mandan Buenas o no a noches, los niños. señora Yanina. Con solo no tenerlos en la casa, los mandan. Yo les digo, el problema de que una gotita se enferman toda una semana. Y a veces así, con procesos gripales, los quieren llevar, más ahorita la situación como estamos, y se enojan que uno no se los reciba. Y se enferma uno porque lastimosamente uno mira noticias y cuántos profesores y estudiantes enfermos. Esta situación está bien terrible. Buenas noches a todos los que acaban de ingresar y están escribiendo en el chat. No hemos comenzado la clase todavía, sí es una situación, la verdad, bien difícil, bien complicada, porque el ministerio parece ser que solo se lava las manos, ¿verdad? Diciendo de que es opcional, que es multimodal, que están todas las medidas de bioseguridad dentro de los centros escolares y uno se da cuenta que no es así, ¿verdad? Porque mandan a los niños enfermos y quiera sea o no, pues unos con defensas bajas hasta un estornudo lo enferma. Entonces, bien complicado que la empatía, ¿verdad? El hecho de que la gente piense en nosotros como personas también, porque estaba leyendo una noticia de, buenas noches, profe José Daniel, de una profesora que murió en Hilo Vasco, y así como redactan la noticia, pues como que hasta los padres de familia exigían, ¿verdad?, que les recibiera a los niños. Entonces, es una situación bien complicada y quizás no es solo en ese lugar, sino que en todas las escuelas es así. Y la gente se enoja si les regresan a los niños a la casa porque tienen gripe, porque tienen tos, se molestan, ¿verdad? Se ofenden. Pero es una situación bien complicada. Y mire, licenciada, realmente en salud andamos pero malísimos, porque una compañera, ella es de BM, una compañera ha estado delicada porque le quiso dar como derrame y la ingresaron en el hospital Rosales. Hoy la vi, tenía 6 días de haberle dado de alta. Dice que ella no hablaba, pero me dijo, para comenzar, la comida horrible. Vos viste la foto, porque hasta fotos le tomó. Le dieron maltrato, dice, ahí en el Rosales. Y me dijo, no, me dijo, yo arrepentida, me dijo. Y de allí, o sea, ella no estaba bien todavía porque andaba pero toda llagada, o sea, ella no padece del azúcar ni nada, pero no sé qué antibiótico le cayó mal,
pero lo sacaron porque dice de que muchos pacientes COVID y ya no hayan a dónde meterlos. Entonces a ellos que están menos graves le dieron de alta. Y ahorita, bueno, no sé qué realmente piensa el gobierno, porque si ustedes ven allí, varias gente todavía está muriendo de COVID, pues porque acuérdense que ahorita no es la misma, ay, no, pero la palabra, no me acuerdo cómo que se llama, la mutación, ¿verdad? Son diferentes, así estaba comentando Las cepas. Ay, eso. Ajá, entonces está difícil la situación, pues, y esto ha seguido, hay que, ni modo. Y cambiando de un tema por otro, no sé, algún compañero que haya sabido de la compañera Silvia, cómo habrá seguido. Pues yo lo que conozco es que todavía no está bien recuperada y tomó la decisión de retirarse, de retirar las asignaturas para recuperarse y muy seguramente el próximo año que ella ya esté mejor de salud, pues regresar. Así es de que cosas que suceden, ¿verdad? Sí, cabal, pero hay que seguir orando por ella, que se vaya recuperando y que pueda concluir, porque prácticamente ya estamos en la recta final, pero la salud primero, ¿verdad? Hay cuestiones y proyectos que se pueden posponer. La Sí. verdad es de que con 1 año, 2 años que uno posponga un proyecto, pues eso no quiere decir que ha finalizado, ¿verdad? Sino que solamente se atrasa un poco. Se atrasa en el sentido de los tiempos, ¿verdad? Pero mis tiempos no son los mismos que los de los demás. Así es de que en realidad pienso de que tomó una muy buena decisión y hay que respetar la decisión que ha tomado y hay que seguir orando por ella y también por otros compañeros, ¿verdad? Que hay personas que pues no expresan muchas veces las situaciones en las que están y sabemos que están pasando por momentos difíciles. Entonces, no nos queda más que cuidarnos de forma muy personal, muy individual y muy familiar, porque cuando uno se enferma, la verdad es de que es solo Dios con uno y la gente que uno quiere y que está más cerca. Y el problema con esta enfermedad es que ni siquiera las personas más cercanas pueden estar con uno, ahí solo es uno y Dios. Y es una situación bien, bien triste, bien delicada, pero hay que pedir mucha protección y también hay que cuidarnos nosotros. Profe José David. Sí, licenciada, es bien importante, pues, cuando las cosas no se pueden, los propósitos de Dios son bien diferentes, ¿va? Cada quien tiene un propósito diferente. Cuando usted mencionaba 1 año, pues Dios me hizo esperarme casi 25 años y gracias a Dios aquí estoy. No me arrepiento de haber dejado ese tiempo porque siempre se hicieron muchas cosas, ¿verdad? Entre esas, pues, estar con mi familia. Ya hoy que mis hijos están grandes, pues que están creciendo, gracias a Dios, Dios me abrió esta puerta. Así como en el caso me la abrió a mí, no dudo que en el caso de la señora Silvia, Dios le permita volverme, ¿verdad? Algo importante, y eso es para todos los colegas maestros, no basta decir, yo me uso mascarilla, ¿verdad? Yo sé que hay un gran porcentaje de docentes que está de forma presencial. Yo estoy de forma virtual, pero por viendo la situación de mis alumnos, he tomado de forma personal y consciente, platicado con mi familia, estoy llegando los días lunes a reforzar a los alumnos, con aquellos que no tengo nada, que no me están entregando por cuestión de conectividad, ¿verdad? Pero he observado algo y es muy importante que cuando usted llegue no llegue solo a sentarse, sino que también tenemos que hacer limpieza en el salón. Y esas son parte de las normas higiénicas que el Ministerio de Educación ha dado.
Sabemos los que estamos en escuelas públicas, no hay una sirvienta que nos va a hacer la limpieza en nuestro salón, en los pupitres. Es sanitizar para que cuando el niño llegue, ese niño por lo menos donde se va a sentar esté sano. Y mantener la distancia, ¿verdad? Tanto con los alumnos como con los padres de familia. Hay veces que dicen, no, me basta con que la limpieza que el alumno haga, ¿no? Muchas veces en esta situación, que es una situación atípica, debiéramos el deber ser de colaborar con la limpieza, no porque los alumnos no quieren hacer, sino por el hecho de que me estoy protegiendo yo también. Y cuando llegamos a la casa, la limpieza y la bañada, pues, cambiarnos la ropa, porque la gente que nos está esperando en nuestras casas, ellos están en un closet, como se dice, ¿verdad? Aquí en mi casa, en lo personal, estamos aquí, que el único que sale soy yo, pero cuando vengo, me baño en el momento por la cuestión de no solo mía, sino de mi esposa, de mis hijos. Y eso debía ser algo como un ritual que no tenemos que perder. Dejar No solo la ropa, los zapatos todo. afuera de la casa, de ser El posible, estrés, fíjese que un lugar aislado. sí, el estrés que hemos, los incrementos de lo que es esta pandemia es simplemente porque nos acomodamos. Si nos acomodamos, pues ahí entra el mal. Ese podría ser un factor, ¿verdad? Otro factor que cuando nos toca, nos toca. Pero si me toca, por lo menos me queda la conciencia personal de decir, hice cuanto pude para protegerme y a los de mi familia. No fue por descuido. No fue por descuido, porque ni modo, el día que le toca ya Dios tiene planificado el día y la hora, ¿verdad? Desde que estábamos en el vientre. Pero mientras tanto, hacer la lucha, la protección de nosotros, los que somos papás, que estamos aquí, que ya algunos ya son abuelos, deben de protegerse, ¿no? Nadie es Superman. Esas películas de Marvel solamente son películas. Tenemos que protegernos y cuidarnos. Cuidarse ustedes, porque cuando se cuidan ustedes, se cuidan a los suyos, a los de su casa, ¿verdad? Esa es una recomendación que creo que no es necesario hacerla, pero de vez en cuando nos dicen, mire, eso no es un juego, pues en lo personal, yo digo, eso no es así. Entonces, cada quien pues tome la parte que le corresponde y por mi parte pues pedirle a mi Dios que a ninguno de ustedes les pase nada. Solamente, licenciada, bendiciones. Comienzo con la presentación del presupuesto, ¿verdad, licenciada? Así es. Vamos a comenzar con el documento que quedó a medias, la última clase, que es el documento del presupuesto. Ese no lo hemos terminado. Cuando terminemos ese, vamos a pasar a la presentación. Sí, profe Luis Nelson, la verdad es de que es bien lamentable, pues trabajaba en un colegio privado. Sí, yo también me enteré de la muerte de una maestra, pero ella es de escuela pública de aquí de Santa Ana. Y sí, el gobierno solo es publicidad. Ahí sí que eso no lo discutimos, profe. Bien, profe, si gusta pasamos a la segunda, creo que es la segunda página. Más abajo, porque vimos lo de los costes directos e indirectos. Ahí, en el presupuesto de gastos, la división que tiene. Bien, estamos hablando del presupuesto como elemento fundamental de la matriz del marco lógico. Si ustedes se recuerdan, pues ya estamos en la etapa 2 del proyecto. Estamos trabajando los elementos que forman parte de la etapa 2 y quizás para hacer una remembranza, quiero recordarles dos cosas. La primera es que los elementos de la etapa 2 todavía no se los he enviado de forma puntual, así como les mandé el protocolo de la primera etapa. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que esta segunda etapa, está programada
según el calendario de evaluaciones, para fecha 23 de octubre. Está calendarizada para esa fecha porque debe llevar, o lleva más bien, varios elementos. Elementos que vienen desde el árbol de problemas y árbol de objetivos, que fueron los últimos elementos que ustedes presentaron en la etapa 1, y a partir de esto surge un elemento que se llama análisis de alternativas, y luego surgen los objetivos del proyecto. Entonces, eso no lo hemos presentado y lo vamos a incluir dentro de la etapa 2. A continuación de la etapa 2, viene el elemento que engloba 4 elementos más. Este se llama plan de trabajo. El plan de trabajo se sintetiza en la matriz de marco lógico, que es lo que estamos viendo en este momento, y sus elementos constitutivos. ¿Cuáles son los elementos que tiene la matriz del marco lógico? La matriz del marco lógico es un cuadro o una matriz de 4 columnas y 4 filas, en donde se plantean a manera de resumen elementos como el objetivo general, los objetivos específicos, el producto que se pretende entregar y sus componentes, que en este caso incluye cronograma de actividades y también incluye el elemento presupuesto, que es el que estamos abordando en este punto. Sin embargo, el elemento cronograma también consta de elementos fundamentales, como por ejemplo la matriz desagregada de trabajo y también este elemento que se llama matriz de responsables o cuadro de responsables. Dentro del presupuesto también vamos a abordar todos los elementos que lo constituyen, porque va dentro de la matriz del marco lógico, y en esta reunión pues vamos a ver esos elementos. Los costos, que son directos o indirectos, los elementos que este tiene y las tablas de las que vamos a hacer uso para poder reflejar el presupuesto de nuestro proyecto. Aunado a esto, el presupuesto lleva un elemento extra que se llama metodología o método del valor ganado, en donde vamos a hacer una proyección entre el cronograma de trabajo que ustedes van a presentar y su relación directa con el presupuesto. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un poco más de tiempo para presentar la etapa 2 del proyecto, pero este tiene muchos más elementos que la primera etapa. Y por eso es que hay que dedicarle un poco más de tiempo y por eso se le ha dado tiempo suficiente para que ustedes pues puedan como equipos sentarse a trabajar todos estos elementos. No les he compartido este protocolo en este caso porque ustedes están trabajando en el ensayo. Entonces, terminada la actividad de ensayo, yo les voy a compartir los elementos de la etapa 2. Dígame, profe José David. No, eso quería preguntarle referente a este protocolo, porque sí, como llevamos dos materias en este ciclo que se relacionan. Se parecen, ¿verdad? Se relacionan, sí, se parecen, pero en el aspecto siguiente, que los dos llevan mucho trabajo escrito, ¿verdad? Por tal razón, en nuestro grupo, pues, nosotros vamos, no sé, por el caso de ayer que lo he mencionado, estamos trabajando con los pocos espacios que tenemos, porque cuando terminamos de hacer una actividad, ya tenemos montada la otra actividad y casi las fechas como que sí se coinciden. Entonces,
Si no es mucha molestia, licenciada, aunque se vea un poco que se va a estresar entre medida, que si no la podía compartir un poco este cuadro, porque nosotros ya vamos adelantado, porque queremos adelantar, porque ya viene el otro trabajo de la otra materia, para que no nos choque. Sí, sí, sí. Entonces, Vaya, sí, entonces podemos- si sí, gustan, se los mando el día sábado. sí, porque sí, digo yo, no sé qué piensan los demás compañeros, porque a la medida que avancemos en una materia, por ejemplo, en el caso de usted, ya vamos Sí. dejando el espacio para avanzar en la otra materia, porque las dos materias tenemos que estar entregando reportes y los reportes son un poco cargados en relación de una con la otra, ¿verdad? No se puede decir, está más cargado métodos de investigación que formulación de proyectos. Las dos están de la misma forma y por eso nosotros nos estamos organizando que cada vez que tenemos espacio, los días domingo, el día de ayer, nos hemos estado acostando un poquito noche con las compañeras, avanzando en la materia suya, para que cuando caiga la otra materia ya tenemos adelantado lo suyo y no nos choca, porque si no nos va a generar un poco de estrés. Esa es una pequeña solicitud que le hago en nombre de mis compañeros de grupo, porque nos topamos y ahí cuando usted nos estaba hablando del análisis de alternativo, nosotros le estuvimos dando vuelta hoy temprano, desde las 12 estuvimos dándole vuelta con las compañeras. Ayer nos acostamos un poco noche, casi a las 11 con las compañeras, avanzando. Pero cuando después nos dimos cuenta que habíamos avanzado en unas partes, pero nos faltaban algunas partes al comienzo de la segunda etapa. Sí, sí, sí. Si nos da el protocolo, ya nosotros tenemos la idea de decir, no, vamos aquí, después vamos aquí y aquí. Entonces, y vamos a tener otra ventaja, de que vamos a poderle enviar a usted lo que es los trabajos con tiempo para que nos dé algunas observaciones y lograr superarlas bien, ¿verdad? Así como hicimos en la primera etapa. Sí, cabal, así, sí, pero hay, si nos hace... No tenga pena. Sí, muchas gracias, Sí. solamente. De acuerdo, excelente. Bien, no sé si tienen algo otro comentario. Bien, entonces continuamos. Entonces, el día sábado les recuerdo que la entrega del ensayo cambió. La entrega del ensayo será el 4 de octubre. Eso será el siguiente martes. Entonces, el día sábado les entregaría la estructura que va a llevar la segunda etapa del proyecto, pues para que ustedes puedan avanzar. Ese comentario que el profe José David hace sobre que en el segundo ciclo del segundo año, o sea, del último año, porque ustedes literalmente están en quinto año, están en el último año de la licenciatura. Es una observación que hacen los estudiantes y dicen de que las tres asignaturas se parecen, solo que hoy este año como que la comparación la han hecho entre métodos de investigación y formulación y evaluación de proyectos. Entonces, sí sé que es un poco pues complicado para ustedes. Yo les comentaba al inicio del ciclo que este es uno de los ciclos más pesados que ustedes van a tener y por lo tanto pues demanda mucho más tiempo. Entiendo también la cuestión de que ustedes no son solo estudiantes, ¿verdad? Sino que sería martes 5, dice el profe. Va, está bien, entonces voy a corregir entonces ahí en la calendarización. Ustedes no son solo estudiantes, sino que son trabajadores que estudian y por lo tanto tienen que administrar de forma sabia su tiempo y priorizar, por supuesto. Y aparte de eso, pues son jefes de familia, son madres, son padres, son abuelos en algunos casos, y pues la familia es lo primero. Entonces hay que organizarse bien con el tiempo y hacer esa priorización tal y como se los mencioné. Bien, hablemos entonces de las partes constitutivas del presupuesto. En el caso del presupuesto, como este se divide en costos y también se divide en gastos, en el caso de los gastos, este puede reflejarse a partir del tipo de proyecto que se esté trabajando o que se esté abordando. En este caso,
puede ser que el proyecto esté dirigido a obras físicas. Eso significa que los gastos, en este caso, pues van a ir dirigidos a un producto que se va a poder, en este caso, pues ver. ¿Qué representa? Bueno, incluye, en este caso, pagos por terrenos, trabajos de ingeniería y afines, que en este caso podrían contarse con arquitectos, se puede contar con estudios de suelo, se puede contar con consultorías previas a la aprobación de los proyectos por el lugar, por la zona, por el terreno, por el tipo de suelo, etcétera. En este caso, como las edificaciones e infraestructura de acceso. Quiero hacer un paréntesis para esta cuestión. No sé si ustedes saben que el Ministerio de Educación ha propuesto un nuevo modelo de escuela, modelo estructural, en donde las aulas son diferentes, los espacios son diferentes, la estructura de la escuela es diferente. Me refiero a los planos, a la forma de ubicación de las aulas, a los mobiliarios que llevan las aulas, etcétera. No sé qué saben ustedes sobre esto. ¿Lo han escuchado? ¿No sabían? No, licenciada, no había escuchado nada acerca de eso. Uh-huh. Pero no se Bueno, refiere, licenciada, a la nueva escuela. sí, pero me refiero específicamente al cambio de estructura que tendría los centros escolares. Aulas de tipo hexagonal. Correcto, a las aulas de tipo hexagonal, con mobiliario diferente, con espacios diferentes. No sé si han visto ese proyecto, si lo han revisado, si lo han comentado. En el plan Torogoj está. Sí, correcto, correcto. Bueno, con respecto a esto, en Ahuachapán, específicamente en el municipio de Tiquisaya, ya están construyendo la primera estructura de este tipo. Me parece de que en Oriente también están construyendo otra. Entonces, para el caso, el propósito, se entiende, ¿verdad? Que el propósito que ellos tienen es que la reestructuración del sistema educativo va a venir desde la estructura o la forma que tienen los salones de clase. Ahora, habrá que analizar, en este caso, si nos pusiéramos, ¿verdad? En este análisis, habría que analizar los costos que va a invertir el Ministerio de Educación. Ustedes saben que la educación no se limita solamente a un espacio áulico. Sin embargo, han sido décadas de lucha para que la currícula se modifique. Se ha tratado de modificar la currícula, pero se sigue trabajando bajo el enfoque tradicional, el enfoque bancario, dice alguien por ahí. Y se supone que a partir de la modificación de la estructura, por lo menos del aula, se puede dar un paso a la modificación de todo el sistema educativo. Habrá que ver también si esta modificación de estructura será a partir del presupuesto general de la nación, de cuántos préstamos más para poder hacer las modificaciones. Y ustedes saben que la realidad de las escuelas en las que muchos de ustedes trabajan es con altos grados de carencias. Muchos docentes se preguntan cuándo va a llegar ese cambio a mi escuela que por ejemplo tiene 2 aulas, a mi escuela que no tiene pupitres. Y se hace la comparación entre este monstruo que están construyendo, que es muy bueno, a mí me parece que la idea es muy buena, pero se hace la contrastación entre esta escuela que están haciendo allá y la desatención que tienen los centros escolares en los que estamos trabajando en este momento. Profe Wilfred. Sí, en la reunión que yo estuve hace como 2 o 3 semanas, donde estaba el viceministro, Sí. pues él decía que para poder acceder a esta nueva escuela, la Uh-huh. primera condición es que el terreno debe estar a nombre del ministerio. Esa es la primera condición.
si el terreno no está a nombre del ministerio, pues lamentablemente no se puede hacer nada. Ese es un muy buen dato. De hecho, ustedes saben de que cuando hablamos de proyectos de infraestructura, pues de las condiciones que hablamos al inicio de esta asignatura era que si se iba a proponer un proyecto para infraestructura dentro de los centros escolares, este tenía que contar con ciertos requisitos, ¿verdad? Si la obra se iba a aplicar a un centro escolar que, por ejemplo, está en calidad de comodato, pues no se puede construir, a no ser que se llegue a un acuerdo. Se puede hacer una construcción fija, tal y como lo dice el profe Wilfredo, en un terreno que sí le pertenezca al Ministerio de Educación, pero vemos que también tenemos ese serio problema en el sistema educativo. Muchos de los centros escolares o muchos de los inmuebles donde funcionan los centros escolares no son del Ministerio de Educación, sino que están en alquiler o están en calidad de préstamo. Entonces, es una situación muy incierta para un proyecto de las magnitudes que se pretende. El proyecto no es malo. La verdad es de que el proyecto de mi nueva escuela, en este caso, hablando de la infraestructura, es muy bueno. Sin embargo, parece ser que no hay condiciones. Se deben generar las condiciones. Entonces, cuando hablamos, volviendo otra vez al punto del presupuesto, y pensamos en infraestructura, pues debemos de pensar en todas esas condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar el proyecto. En el caso de los proyectos de construcción, volviendo al documento, se consideran también como inversión. Todos los materiales requeridos y el valor de uso de la maquinaria utilizada también se toma o se debe colocar pues dentro del presupuesto. El presupuesto también incluye gastos de personal o de recursos humanos. Esto se debe detallar dentro del mismo documento. En este caso, se coloca cuánto se va a gastar de mano de obra, los honorarios de otras personas que van a hacer gestiones. En este caso pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, pueden ser consultores. Beneficios laborales contractuales que se firman a la hora de aceptar la licitación y las condiciones bajo las cuales se firman los contratos. Esto también debe ir detallado dentro del presupuesto. Si existe de por medio sumas de dinero que se deben cancelar, hay que colocarlas. Y también, en este caso, si hubiera, hay algunas excepciones, se distingue entre mano de obra calificada y no calificada. La primera incluye el recurso humano de cierto nivel de formación y especialización como profesionales y obreros especializados. No sé si puede bajar, por favor, la... Gracias. Y la mano de obra no calificada está formada por el recurso humano que no requiere ningún tipo de preparación especial para el cumplimiento de labores a su cargo. En este caso, para quienes están trabajando, por ejemplo, proyectos de capacitación, se debe de pensar en la cuestión de la contratación de esas personas que son expertas en las áreas donde se va a capacitar. Para las personas que están organizando, por ejemplo, proyectos de talleres, pues también se debe contar con ese personal al que se le va a cancelar seguramente de forma mensual y hay que sacar la sumatoria de cuántos meses van a implicar los talleres o las capacitaciones. Cuando hablamos de materiales y suministros y servicios, aquí se debe hacer a detalle los costos totales y unitarios de los materiales. Ya les voy a mostrar una tabla en donde se deben colocar las cantidades que se van a utilizar de materiales. Se debe ser muy específico con respecto a cantidades y a costos y pues se debe de tener en cuenta, o más bien el presupuesto debe englobar todo lo que se va a necesitar. No puede ser que a la hora de plantear el presupuesto y que yo ya tenga el documento y estén a punto de aprobármelo, yo diga, se me olvidó poner tal cosa en el presupuesto.
o no coloqué tal otra cosa en el presupuesto. No se puede, este no puede hacer, no puede sufrir modificaciones. Entonces, es uno de los apartados más delicados que tiene el proyecto. Se incluye igualmente toda la inversión instrumental, en este caso maquinaria y herramientas, incluidos vehículos inmobiliarios que se incorporen físicamente a las instalaciones del proyecto. Si no fuera así, pues hay que contemplar la posibilidad de viáticos, alimentación, eh, hospedaje, si fuera el caso, si hay que trasladarse de un lugar a otro, si hay que viajar de un país a otro, todo eso se debe considerar dentro de esta parte de los materiales, suministros y servicios que engloba el presupuesto. En la parte de otros, este incluye cualquier otro costo que no se puede incorporar en los rubros antes mencionados. Por ejemplo, los costos de reposición o de funcionamiento, que en algunos casos no los coloca quien diseña el proyecto, sino más bien es un acuerdo al que se llega con, eh, con la empresa contratista, con los que van a ejecutar el proyecto. En estos casos, podemos mencionar entre los costos de reposición, estos representan los insumos y recursos necesarios para reponer los componentes de inversión en la medida en que se van gastando o haciendo obsoletos, como consecuencia, en este caso, del uso de su vida útil. En este caso, quizás para contextualizarlo, a alguno de los proyectos que ustedes están haciendo, podríamos pensar en que los costos de reposición se podrían referir. Profe, ¿puede bajar, por favor, la página hasta donde están los costos de operación? Ahí. En este caso, se podrían, no, profe, para que se vean los costos de reposición y de operación. La tabla, licenciada, o más No, abajo. súbalo un poquito, donde estaba leyendo. Ah, va, aquí. Este, Ahí, sí, y el otro también. este va. Ahí, sí, así, está bien. Vale, entonces en el caso de los costos de reposición, podría ponerles o decirles, por ejemplo, que el proyecto sea del alumbrado dentro del centro escolar. Entonces yo debo contemplar que, por ejemplo, los materiales que voy a utilizar, por ejemplo, si coloco lámparas, pues estas en algún momento se van a arruinar, van a dejar de funcionar, se pueden quemar, etcétera. Entonces debo contemplar dentro del presupuesto cada cuánto voy a tener que cambiarlas, por ponerles un ejemplo, o dejar dentro del presupuesto una determinada cantidad para que se compren a cierta fecha, otra cantidad para reponerlas. En el caso de los costos de operación, estos son los insumos y recursos que debe recurrir, que deben concurrir al proceso productivo del proyecto. Se causan, como su nombre lo indica, durante la fase de operación del proyecto y son indispensables para utilizar y mantener la capacidad instalada y poder hacer entrega de los productos. En este caso, estamos hablando de algunos imprevistos. Creo que en la clase pasada mencionábamos esto de algunos imprevistos. La idea es que presentemos un presupuesto lo más apegado a la realidad posible. Si se piensa dejar algo para algún tipo de gasto, pues tiene que justificarse cómo es que se va a invertir, y en el caso de los costos de operación también podrían representarse, en este caso, como costos de mantenimiento, porque muchas veces las obras que se presentan o los proyectos que se presentan a cierto tiempo necesitan mantenimiento. Por ejemplo, necesitan pintura, por ejemplo, necesitan una pequeña reparación o en algunos casos hasta necesitan de cambios. Entonces se debe contemplar tanto los costos de reposición como los de operación a la hora de elaborar el presupuesto de mi proyecto, dependiendo de la necesidad que yo estoy abordando. Pasamos a la tabla, profe, si me hace el favor. Para facilitar la distribución de los costos, en este caso,
está la propuesta de estas tablas. Estas tablas lo que me permiten es organizar la información de todos los materiales y todos los suministros que voy a utilizar para la ejecución de mi proyecto. Entonces, puedo hacer uso de esta. Podrían, si ustedes gustan, si no les parece esta, pueden hacer sus propias tablas, pero que tengan, en este caso, los elementos constituyentes para que quede claridad y quede detalle de cada uno de los elementos que ustedes van a necesitar, van a solicitar y las cantidades que van a requerir. Las cantidades hablamos y también hablamos de los costos que éstas tienen. Señor Isabel, dígame. Perdón, licenciada, estaba Dígame. levantando la mano. No, no, ¿Sí? no hay pregunta, disculpe. Ah, ve, está bien. Bien, en este caso vamos a detallar o vamos a clasificar los materiales, los suministros y los servicios. Esto dependiendo del proyecto, repito. Pueden ser materiales, pueden ser suministros o pueden ser servicios. En las columnas voy a colocar la unidad de medida. Puede ser metros, puede ser centímetros, pueden ser unidades cúbicas, pueden ser unidades métricas, etcétera. La cantidad, el costo unitario. Este ejemplo es de una guía de un autor venezolano, entonces los costos los pone en bolívares. Sin embargo, los costos nosotros los vamos a colocar en dólares. Y luego el costo total por la cantidad que necesito o requiero para esto. Les pongo un ejemplo. Digamos que dentro de mi presupuesto yo necesito elaborar una pancarta. Una pancarta para X publicidad, para X aviso. Entonces, coloco, en este caso, la unidad de medida. Voy a colocar que son metros los que voy a ocupar. Y en este caso voy a ocupar 2 metros cuadrados. Eso es lo que va a medir mi pancarta promocional. ¿Cuánto vale en este caso el metro cuadrado? Voy a decir que como es una pancarta que está diseñada en un lugar que son especialistas en esto, pues me cobran $20 por metro cuadrado. Entonces voy a colocar el costo unitario por metro y luego en los costos totales voy a colocar cuánto voy a invertir en esa pancarta. No sé si se comprende el ejemplo. Hola, hola. Si no, profe, gracias. Seguimos a la siguiente. Bien, en este caso, vamos a distribuir también, si fuera el caso, los costos de personal. Los costos de personal aplican para proyectos en donde yo hago la contratación de una persona. Que esta persona puede ser un capacitador, un especialista, un docente, un psicólogo, un contador, un abogado, etcétera. Entonces, voy a colocar, en este caso, dice número de cargo. Sin embargo, en esta parte, pues puedo colocar la asignación que esta persona tiene. Coloco su asignación, que es lo que va a ser el tiempo de contratación. Si dura o si va a estar durante todo el proyecto, pues coloco el tiempo que dura el proyecto, la remuneración que se le dará, en este caso, que puede ser alguien dice trabaja por proyecto, dice, entonces si el proyecto dura 6 meses, esta persona no va a recibir remuneración mensual, sino que se le va a pagar al final. Entonces, no voy a ocupar el cuadro de remuneración porque no se le va a estar pagando de forma periódica, sino que se le va a pagar hasta el final. Entonces me voy de una vez al de costo total. Sin embargo, si esta persona recibe salario quincenal o salario mensual, como normalmente se cancela, pues tengo que colocar cuántas cuotas o cuántas veces se le va a pagar y coloco el total. Bien, esto sería para
cuestiones de personal, si el proyecto así lo requiriera. Vamos a la otra, profe. Más abajo, licenciada. No, creo que ese es el último comentario que tiene la guía. Finalmente dice que los gastos de personal, de suministro, de instalaciones, de equipos, herramientas, viajes, consultorías o los relacionados a los subcontratos son algunos, porque no son todos en realidad, son algunos de los costos que habitualmente se reflejan en un proyecto. A lo mejor de las cuestiones que yo he mencionado en esta clase, pues ustedes tienen otros elementos, ¿verdad? Que seguramente van a colocar ahí en su presupuesto. A lo mejor yo no los mencioné, pero ustedes saben que, mi proyecto tiene tal elemento, mi proyecto tiene tal material, mi proyecto tiene tal personal, mi proyecto tiene tal servicio, entonces ustedes lo colocan dependiendo de, el proyecto en el que están trabajando. También se hace la aclaración en negrita que en este documento no tiene cabida algunos gastos como los que tienen que ver con la propia preparación de la propuesta. En este caso, no implica los gastos en los que pudiera incurrir la persona que formula el proyecto. Tampoco se contempla dentro del proyecto, por ejemplo, multas o sanciones que muchas veces suceden a la hora de implementar un proyecto. Les pongo este ejemplo. Los proyectos que tienen que ver con construir dentro de un espacio, dentro de los centros escolares. Entonces, me recuerdo que les hacía esta pregunta. ¿Hay árboles que van a talar? Algunos decían que sí, otros decían que no. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay algunas zonas que son protegidas y usted debe pedir permiso a medio ambiente. Si usted no pide permiso a medio ambiente y tala los árboles, pues esto es motivo de sanción y ahí se le va a estancar el proyecto y va a tener que sacar dineros extra para poder pagar la multa. Otras cuestiones que se deben contemplar, por ejemplo, dentro de las ciudades, si estoy en un territorio, sobre todo en un pueblo vivo, y yo quiero construir algo en mi centro escolar, pero mi centro escolar tiene una infraestructura antigua, tengo que ir a pedir permiso a Concultura para que me autoricen a hacer esa modificación a la estructura, porque forma parte del patrimonio cultural tangible, inmueble de esa ciudad. Entonces debo pedir permiso para no incurrir en una ilegalidad y que esto me pueda generar problemas y estancarme el proyecto. No se contempla tampoco en el caso vehículos destinados al uso personal si estos no están contemplados dentro del proyecto. Sin embargo, hay proyectos en donde sí se contempla la asignación de un vehículo, por ejemplo, para la persona que está encargada del proyecto. Se le asignan viáticos, vales de gasolina, mantenimiento del vehículo, etcétera. Honorarios de abogados, si estos no están contemplados, tampoco se deben colocar dentro del presupuesto. Deudas pendientes o, por ejemplo, ponerse a construir en un terreno que no está, tal y como lo mencionábamos, ¿verdad? Que no pertenece al Ministerio de Educación y que a lo mejor está sin haberse terminado de cancelar. Entonces hay que revisar todos estos detalles porque cada uno de estos pues representa un impasse. Entonces debemos tener como el camino libre para poder plantear, este es mi presupuesto, de este presupuesto no me voy a salir y ya pude proyectarme y ya pude revisar todos los elementos o todos los riesgos que este puede tener para la ejecución. Para eso es que sirven muchas veces los supuestos que ustedes van a construir en su matriz de marco lógico. Bien, esto sería pues la parte que tiene que ver con el presupuesto. Hay una presentación que yo le mandé al profe José David
y que voy a comenzar el día de hoy y la voy a terminar el día sábado. Profe, si gusta, pasamos a la presentación. Bien, lo que vamos a ver en esta presentación, la vamos a comenzar el día de hoy, pero muy seguramente la vamos a terminar el día sábado, será la relación que existe entre el cronograma de actividades, el presupuesto y la técnica que me permite verificar si voy en tiempo y en costos, logrando o atrasándome en el proyecto. Entonces vamos a ver el presupuesto del proyecto y la metodología del valor ganado. Pasemos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son los elementos que voy a considerar para poder hacer esta vinculación? Esta es una vinculación de tiempo y dinero, algo sumamente importante a la hora de implementar el proyecto. Aquí ya no estamos hablando ni de la parte de formulación, ni de la parte del diseño, sino que estamos hablando de la parte puntualmente de la ejecución. Hay algunos elementos que rodean este momento del proyecto que tiene que ver con la evaluación de los proyectos, y esto lo vamos a ver terminando la segunda etapa del proyecto. Y pues la evaluación, así como la técnica del valor ganado, pues me va a permitir dilucidar si voy en el camino correcto a la hora de la ejecución del proyecto o si tengo que hacer consideraciones o ajustes. Estos ajustes no pueden ser ni de presupuesto ni de objetivos. ¿Por qué no pueden ser de este tipo? Porque los antes mencionados son las bases con las que yo he planteado el proyecto. Y por lo tanto, los objetivos que se relacionan directamente con los productos que quiero entregar y el presupuesto, que es la base para poder construir esos productos, tienen que estar lo más ajustados posibles a la realidad. Vamos a considerar para utilizar o para hacer esta vinculación los elementos de calendario de actividades, que es lo que conocemos como cronograma, y es donde nosotros hemos planteado las actividades y las tareas necesarias para poder entregar un producto. Vamos a tomar en cuenta también la estructura desagregada del trabajo, que me permite visualizar de forma ordenada cada actividad y cada tarea en función de los objetivos que tiene mi proyecto. Vamos a ver también la matriz de responsables, en donde cada actividad tiene un representante y también tiene una fecha estipulada de cumplimiento. Y finalmente vamos a verificar el presupuesto que yo tengo disponible para que se ejecute mi proyecto. Veamos Bien, en lo que nosotros estamos observando son dos elementos de los que ya platicamos en clases anteriores. ¿Qué elementos son estos? Estamos viendo lo que es la estructura desagregada de trabajo, que fue lo que vimos, me parece que en la clase del día sábado. Esta viene a partir del cronograma, en donde yo ubico primero mi objetivo general del proyecto, ubico los objetivos específicos por los que voy a trabajar, que puntualmente son acciones pequeñas que me van a llevar a desarrollar mi proyecto, y luego enlisto las actividades. Aquí no se refleja, pero están también las tareas. Enlisto las actividades y las tareas que he ordenado de forma cronológica
dentro de mi cronograma o diagrama de Gantt, y a partir de estas yo puedo ir marcando pequeños logros. Cuando yo he realizado un grupo de actividades o un grupo de tareas, pues yo puedo decir cumplí con tal objetivo. Cuando yo termino una serie de tareas, puedo decir cumplí con tal actividad. Y cuando yo termino una serie de actividades, puedo decir cumplí con tal objetivo. Profe José David. Sí, licenciada, en el trabajo de nosotros hemos planteado solamente 3 objetivos específicos. Ajá. ¿Es necesario que agreguemos un cuarto objetivo específico? No. No. Los objetivos, la cantidad de objetivos específicos vienen dados dependiendo del alcance que tiene su proyecto. Un proyecto puede tener un objetivo general y 2 objetivos específicos, o puede tener un objetivo general y 3 objetivos específicos. No hay un número determinado. Lo único que tenemos que tener claridad es de que por cada objetivo específico vamos a tener que hacer una serie de tareas y una serie de actividades. Está bien, licenciada, muchas gracias. Si no se cumplieran, si no lograran cumplir con 2 objetivos o con 3 objetivos, que es su caso, si ustedes no lograran cumplir con esos 3 objetivos, la meta que se han propuesto, pues entonces será necesario pues crear otro objetivo. Pero por eso es que ustedes están sentándose a revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren entregar como producto? ¿En qué es lo que están trabajando? Y si con 2 o 3 objetivos es suficiente, pues hasta ahí se quedan. Eso depende del alcance, de la magnitud que tiene el proyecto. Bien. Luego, aparte de la matriz desagregada de trabajo, pues les decía de que tenemos la matriz de responsable, en donde identifico las actividades que voy a realizar. Aquí no voy a colocar las tareas, sino que solamente las actividades. Coloco también a la persona responsable u organización que se va a encargar de verificar que esta actividad o este grupo de actividades se realicen, y también coloco las fechas. Esto es sumamente importante porque tal y como se hace, bueno, por ejemplo, en los calendarios de evaluación que nosotros tenemos, ¿verdad? En la escuela nosotros hacemos una jornalización y lo voy a comparar con esto. Nosotros en nuestras escuelas, al inicio del año, lo primero que hacemos es una jornalización. La jornalización es un mapa que nos dice en qué fecha voy a comenzar una unidad, en qué fecha la voy a terminar, cuáles son los contenidos que estas unidades van a llevar, cuántas semanas me voy a tardar, cuánto tiempo va a abarcar este proceso, y así sucesivamente. A estas alturas del año, corríjanme si me equivoco, si hay alguien que da por aquí, no sé, tal vez un 4º grado, ¿en qué unidad deberíamos de ir ahorita? Para 4º grado, si hay algún profesor de 4º grado. ¿No hay ninguno? Tendríamos que ir como en la unidad 7. Más o menos. ¿De qué asignatura, profe? Matemática. De matemática. Matemática, lenguaje son las asignaturas que más unidades tienen. Entonces, porque tienen mayor cantidad de contenidos. No sé por qué. Pero a estas alturas ya estamos en el 3er periodo de básica y de 3er ciclo, y estamos en el 4º periodo de bachillerato. Entonces, ya a estas alturas nosotros estamos prácticamente cerrando. Estamos haciendo cuentas de abordamos estos contenidos de tal unidad, esta unidad la abordamos bien, esta unidad nos la saltamos, y así sucesivamente. Eso no puede pasar en la matriz de responsables, porque nosotros en la jornalización la podemos adecuar, pero en la matriz de responsables nosotros fechamos, ponemos inicio y finalización, y solo que haya un desastre natural, solo que haya eso, se puede hacer modificaciones. Profe José David. Sí, licenciada, solamente preguntarle algo. ¿Sí? En cuanto al cronograma de actividades, nosotros hemos colocado una serie de actividades que pretendemos realizar. Sí.
Allí hemos colocado fecha de inicio, fecha de finalización. Mi pregunta es, si estoy equivocado, esas mismas que coloqué allá en el cronograma de actividades son las que voy a colocar en este sector de acuerdo al objetivo que he pretendido establecer. Y esas mismas actividades que estoy colocando acá van a ser las mismas actividades que van a aparecer en estas actividades y vuelvo como llevando un pequeño relación de un todo, ¿verdad? La fecha que establecí yo allá en el cronograma de actividades son las mismas que voy a colocar acá. Correcto. Así es. Lo único que va a cambiar o en este caso lo que se va a modificar o que se le va a asignar es la palabra correcta, es el responsable, el encargado de realizar cada actividad. Lo que no hemos colocado allá, ¿verdad? Algo importante Correcto. que me llama la atención, licenciada, usted le ha colocado 1.1, 1.2, 1.3 de actividades. ¿Es necesario que lo enumeremos o solo colocamos la actividad en sí? De hecho, este esquema no es mío, por eso le puse la fuente de consulta. Este esquema es una sugerencia. Ustedes pueden muy bien, dentro de este esquema, si se fija abajo dice Fuente Rubio Enrique, manual de proyectos sociales. Este es un consultor venezolano que trabaja para proyectos de PNUD. Entonces, en este caso, ustedes pueden muy bien dejarlo como actividades o también podrían agregar las tareas. Eso se puede hacer en la matriz desagregada. ¿Qué es la matriz desagregada? Es el resumen del cronograma. Simplemente es el resumen del cronograma. ¿Qué es la matriz del responsable? Es el resumen de la matriz desagregada del trabajo. Solo que en la matriz de responsables yo delego y le asigno o le pongo más bien nombre a la persona que se va a encargar de realizar, de verificar que se va a realizar esa actividad. Y de una vez le digo, en el cronograma está estipulado que de esta fecha a esta fecha se va a cumplir con esta actividad. Y lo pongo en la parte de fechas, es un resumen. Algo importante, licenciada, como nosotros estamos elaborando un proyecto que es un pequeño supuesto, aquí no es necesario que coloquemos en este momento los nombres de los compañeros integrantes del grupo. Puedo colocar en un momento determinado los nombres de los docentes de la escuela que van a hacer el proyecto. Correcto. Así sea, sería. Puede hacer aunque no los conozcamos. Sí, aunque nosotros no los conozcamos. Puedo colocar esos nombres, ¿verdad? Claro. Y aunque diga, bueno, estas personas no están acá, pero sí es parte del proyecto. Correcto. Y a ellos se les puede asignar. Así es que yo estaba con esa curiosidad, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Bueno, cómo no. Bien, entonces, en este caso, en los responsables, tal y como lo dice el ejemplo, puedo colocar personas directamente o también puedo colocar instituciones, organizaciones, financistas, ONGs, etcétera. Eso es válido. Bien, entonces, recapitulando, tenemos el cronograma o diagrama de Gantt, en donde tenemos me gusta esta palabra, nuestro horizonte, que es lo que nosotros pretendemos. Tenemos también la estructura desagregada de trabajo, que es un resumen puntual de todas las actividades y tareas que yo he colocado en el cronograma. Y también tenemos la matriz de responsables, en donde sintetizo aún más mi cronograma con actividades puntuales, delego o asigno a una persona responsable para que verifique que se lleve a cabo cada una de estas actividades, y también le señalo la fecha de inicio y de finalización de cada una de esas actividades. Bien, pasemos a la siguiente, profe. Bien, siempre hablando del presupuesto, porque es el vínculo que vamos a hacer. El presupuesto comprende los fondos, costos y recursos financieros previstos para todas las fases del proyecto. Aquí estamos hablando desde el diseño, la formulación,
la ejecución y finalmente la evaluación. Que de la evaluación vamos a hablar, creo que dentro de unas 2 semanas aproximadamente. Aunque la evaluación aparece en la última fase, no necesariamente es así. Muchos proyectos inician desde una evaluación diagnóstica. No lo hicimos aquí porque ¿quién mejor que ustedes para conocer la realidad y determinar, bueno, mi centro escolar necesita esto o mi centro escolar necesita lo otro? Sin embargo, en algunos lugares, en algunos momentos y trabajando con algunas organizaciones, lo correcto es que previo a elaborar el proyecto, se elabore un instrumento de evaluación diagnóstica en donde se haga una consulta a la comunidad a la que se piensa intervenir, a la comunidad, al grupo social, al grupo religioso, a los involucrados, para que ellos sean quienes determinen qué es lo que en realidad necesitan. Les voy a poner un ejemplo de algo que me contaron. Allá por un caserío, en una zona del Bajo Lempa, se hizo una consulta ciudadana de qué era lo que más necesitaba la comunidad. Era una comunidad rural agrícola bastante retirada de cualquier centro urbano, y en una comunidad como esta, pues una persona que no vive ahí, pues podría decir, yo quisiera que me arreglaran el camino para que haya mejor acceso. Podrían haber pedido también que se ampliara el centro escolar, porque el centro escolar estaba hasta 6º grado. Y tú llegas hasta 6º grado y luego tienes que caminar 3, 4 kilómetros para ir a la escuela donde está tercer ciclo. Tenían el problema también que con el invierno se inundaba el lugar. Y otros problemas más. ¿Qué creen ustedes que pidió la comunidad? Hola, hola. Si ustedes vivieran en esa comunidad, ¿qué hubieran pedido? Una escuela o agua Escuela potable. o agua potable, tal vez luz eléctrica. Eso es lo que nosotros muy probablemente desde afuera hubiéramos pedido. Sin embargo, ellos lo que pidieron fue que les construyeran una especie de barda para que no se les inundara la cosecha. Entonces el proyecto, al final, el proyecto de desarrollo que se presentó, no era ni de conectividad, mejorando los caminos, no era de educación, no era de servicios básicos, sino que lo que se pidió fue que se construyera, ni siquiera era para las casas de ellos, sino que era para sus cosechas, que se construyera una barda que impidiera que en los tiempos que está lloviendo se les inundaran los cultivos. Y eso fue lo que se hizo. En este caso, este proyecto era un proyecto de desarrollo, proyecto social, que venía de cooperación internacional con otras organizaciones de aquí de nuestro país, y se respetó la decisión de las personas, porque al final ellos son los beneficiados. Entonces, muchas veces los proyectos de índole social, como los que estamos trabajando nosotros, no parten de la realidad como yo la observo, sino que yo voy al lugar, hago una evaluación diagnóstica y verifico a partir de instrumentos diseñados con estándares internacionales y medidos de forma rigurosa cuáles son las necesidades que las personas tienen, y esos son los que se proponen, los que se hacen. Bien, entonces, volviendo al punto de lo que estábamos hablando, de la parte de la evaluación y de los elementos que esta tiene, si hablamos del presupuesto, desde la primera fase del proyecto,
desde el diseño, desde la formulación, debemos ir pensando más o menos en las cantidades que nosotros vamos a utilizar. Estas cantidades tienen que ser lo más apegadas a la realidad, tomando en cuenta todos los elementos, todos los recursos que será necesario utilizar. Entonces, en este punto, hacemos uso de fondos, planteamos costos, verificamos la existencia de recursos financieros, de recursos materiales, de apoyo, de cooperación, etc. Y todas estas las proyectamos en cada una de las fases que tiene el proyecto, desagregados según los costos y la disponibilidad de fuentes de financiamiento. Cada etapa del proyecto va a implicar gastos. Eso es algo que se debe tener claridad. Se aconseja detallar al máximo los recursos para cada actividad, pero también para cada etapa. El presupuesto de gastos del proyecto se calcula con base a los costos de los recursos de personal, materiales y servicios. Esto lo detallamos en la tabla que vieron en el material que ustedes tienen en Classroom. También consideramos activos reales, que en este caso se convierten o son representados a partir de maquinarias y equipos necesarios para la ejecución, si fuera el caso, y otros costos. Consistentes básicamente en convertir los requerimientos en valores monetarios y expresarlos en flujos financieros. ¿Significa esto? Yo tengo una propuesta monetaria, voy a invertir esto, voy a gastar esto, pero voy a obtener el siguiente producto, el siguiente componente. Pasamos al otro, profe. Bien. ¿Cómo puedo hacer para estimar y presupuestar los costos del proyecto? Ojo con eso. Lo puedo hacer de varias formas. Una de las formas que se propone es que dentro de la matriz desagregada de trabajo, no dentro del cronograma, sino que dentro de la matriz desagregada de trabajo, yo le coloque un costo a cada actividad, un costo aproximado de cuánto más o menos puedo gastar para realizar esa actividad. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer esto? Bueno, tener un cálculo organizado de una cantidad aproximada que yo podría gastar por actividad. Por eso cuando les mostré la matriz desagregada de trabajo, yo les dije que esta era una propuesta, porque muy seguramente las tareas que involucra cada una de las actividades que van a plantear no van a hacerse sin ningún costo. Casi siempre las tareas implican un costo. Entonces, a la sumatoria de todas las tareas, me va a dar como resultado el total de cada actividad. Esta es una forma. Estimo los costos, dice, procesos para estimar y presupuestar los costos del proyecto. Estimar los costos. Primero, recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. ¿Cómo sé yo cuánto voy a gastar en cada actividad? Primero tengo que detallar la cantidad de tareas que necesito hacer y calcular un valor para cada actividad, para cada tarea. Determinar el presupuesto. Seguramente a partir del cronograma yo voy a tener una idea de más o menos cuánto voy a gastar, pero este presupuesto es global. Entonces lo tengo que detallar a partir de cada una de las tareas que me va a representar. El diseño, la ejecución, seguramente el seguimiento y la evaluación del proyecto, y todo eso lo tengo que contemplar. Se van a sumar los costos estimados de las actividades para establecer una línea base de costos que sea autorizada, en este caso que sea aprobada, porque la intención es que mi proyecto se vaya como propuesta para el PEA.
puedo hacer una verificación de si esto es posible haciendo una proyección de costos y gastos. Esta proyección viene dada por una herramienta que se llama valor ganado o valor de gestión, técnica de gestión del valor ganado. ¿Qué es esto? Es el presupuesto planificado para el proyecto, pero esta técnica me permite que después de cierto tiempo yo pueda hacer un corto y decir, quiero verificar si en realidad el indicador que coloqué allá en mi matriz de marco lógico, yo le puse 90% al indicador, quiero verificar si a esta fecha, por allá de 6 meses de mi proyecto, en realidad se está cumpliendo. Quiero verificar si después de 3 meses que mi proyecto se comenzó a ejecutar, he gastado lo que en realidad he proyectado en el presupuesto, porque mi proyecto es de 1 año. Entonces quiero revisar si a los 3 meses estoy en el tiempo y también estoy en los costos que he proyectado gastar. Se hace a partir de una línea de costos. Línea base de costos. La línea base de costos del proyecto es la que me permite monitorizar y controlar los costos que yo he detallado en el presupuesto. Normalmente se calcula el presupuesto acumulado, que es el conjunto de tareas junto con las actividades, en intervalos temporales fijos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer estas verificaciones, las puedo hacer de forma mensual, las puedo hacer de forma trimestral, las puedo hacer cada 6 meses, que es lo más recomendable, o si los proyectos son para 5 años, por ponerles un ejemplo, pues los puedo hacer una vez al año. Una vez al año puedo aplicar la técnica de gestión del valor ganado para verificar, como les decía, si estoy en el tiempo y en los gastos que me he proyectado gastar. Dice también, se utiliza para aplicar las técnicas de gestión del valor ganado, que en este caso es la que nosotros vamos a utilizar para hacer la verificación. Veamos la otra diapositiva, profe. Dígame, profe. Solamente una consulta, licenciada, referente en cuanto a lo del presupuesto. En el caso de nosotros, gran parte, hemos dicho, un 90% del proyecto se va a asumir con las cosas que cuenta la escuela. En ese presupuesto nosotros vamos a detallar también los valores. Por ejemplo, las bocinas ya cuenta la escuela de las bocinas interpedie, la computadora, la consola, solo más que todo se está invirtiendo en la logística. Internet ya cuenta la escuela. ¿Tengo que incluir esos costos? Tendríamos que verificar a cuánto asciende y cuánto piensan gastar. Vaya, por ejemplo, si ustedes colocan cuotas mensuales, ¿han programado pagos mensuales? No, porque de X. No, porque, por ejemplo, para hacer la radio, para poner la radio, vamos a contar con lo que es el internet de la escuela. El sonido del interpedie ya se tiene en la escuela con sonido de interpedie. Lo único que no se está utilizando. La computadora, como hay varias computadoras, se va a asumir una del CRAN que va a ser para eso, que va a ser el micrófono y todos esos aparatos. Quizá lo único que nosotros estaríamos invirtiendo en el proyecto va a ser gestionar personas que nos lleguen a dar las capacitaciones para diferentes temáticas que se van a tocar. Uno de ellos va a ser lo que es enseñar en valores, educar en valores. La otra es aplicación de leyes.
Entonces, y uso de lo que son las herramientas tecnológicas. Entonces, habría que verificar, aquí entonces habría que verificar la naturaleza del proyecto, porque en este caso la técnica de gestión del valor ganado aplica para proyectos en donde estamos haciendo inversiones a tiempos, por ejemplo, de un año, proyectos en donde estamos trabajando, vaya por ponerle un ejemplo, que el proyecto que ustedes estén trabajando tenga una cifra de $5,000 y que ustedes se proyecten que a medio año, a los 6 meses, si fuera un proyecto de infraestructura, por ponerles un ejemplo, que a los 6 meses ustedes ya hayan construido por lo menos 2 aulas. Entonces, habría que ver la naturaleza del proyecto. En su caso, como ustedes van a trabajar con recursos propios, se llama esto. Ustedes van a trabajar con recursos propios, muy seguramente solo habría que hacer una verificación de los costos que ustedes van a invertir anualmente en otros, que en el este caso no mantenimiento. son ni materiales, no son suministros, sino que más bien ustedes van a trabajar con recurso humano. Y en el caso del recurso humano, pues este va a tener una cuota fija. Va. Muchas gracias, licenciada. Habría, como le digo, habría que ver, tendría que ver el presupuesto, pero sí me parece que en el caso de ustedes no aplica esta técnica. Quizás después nos aclararía cómo lo haríamos, ¿verdad, licenciada? No lo tendrían que hacer. En este caso no lo tendrían que hacer, porque no aplica por la naturaleza de su proyecto. Sin embargo, hay proyectos en los que sí será necesario hacerlo. Le pongo un ejemplo, un proyecto que implique una cantidad de capacitaciones o de talleres. Aquí sí es necesario aplicarlo porque van a trabajar con montos altos, con salarios. Estamos hablando de que van a trabajar también con personal que muy seguramente va a cobrar por, por capacitación. No van a cobrar un salario fijo, sino que van a trabajar por, como le dicen, por proyectos, ¿verdad? Van a pedir tanto, tanto cada cierto tiempo y esto se tiene que medir. Este costo que se va a asumir se tiene que medir a partir del alcance que las capacitaciones o los talleres tuvieron. Entonces, sí aplica. Si hablamos, por ejemplo, también de un proyecto, como le decía, si fuera de infraestructura, habría que ver si después de 3 o 4 meses el proyecto ya está terminado o no está terminado y ya se gastó el dinero. Habría que ver también, por ejemplo, otro proyecto, en este caso, este que ustedes están mirando en la pantalla, este es un ejemplo de un proyecto en donde se iba a colocar cerámica en el piso de una instalación. Entonces ahí lo que ellos colocan son los costos diarios que tuvieron y que se suponía que el proyecto de poner el piso o baldosa a todo el suelo iba a tardarse 10 días. Pero al sexto día que hicieron la revisión, ¿verdad? De cuánto habían gastado, cuánto habían avanzado en lo que habían proyectado, pues se dieron cuenta de que no habían avanzado lo que querían y se habían gastado más. Entonces, de eso se trata la técnica de gestión del valor ganado. Bien, para hablar de esto, es necesario que reconozcamos algunas cuestiones que tienen que ver con esa técnica. Primero, tomar en cuenta que no todos los proyectos aplican para para este momento de revisión. Muchos proyectos vienen a revisión a partir de la evaluación. Esta evaluación que la hace o que la puede hacer el grupo que propone el proyecto o también alguno de los
involucrados. Puede ser un donante, puede ser una institución pública, puede ser en este caso una alcaldía, una ONG, que son quienes tienen en este caso la potestad de ser los entes evaluadores, la misma comunidad de hecho. Sin embargo, cuando trabajamos, o más bien cuando el proyecto implica la entrega de un producto y este producto se tiene que trabajar por ciertos periodos de tiempo y se le va a estar invirtiendo capital, es necesario hacer estos cortos. Estos cortos que me van a permitir verificar la relación que existe entre lo que ya se hizo, lo que se está haciendo, que esto es el tiempo, y la inversión que se ha hecho. ¿Por qué necesito hacer esto? Porque muy seguramente, si el proyecto está para 6 meses y en el corto que yo hice a los 2 meses ya me había gastado más de la mitad del presupuesto, tengo que hacer una verificación de dónde me he gastado lo demás. Porque no puede ser que un proyecto para 6 meses y a 2 meses yo ya me gasté más de la mitad, tengo que hacer la verificación de a dónde está ese dinero, en qué se ha invertido. Entonces, verificamos la naturaleza del proyecto y revisamos. ¿Para qué me sirve la técnica de gestión del valor ganado? Primero, para saber si hemos gastado más o si hemos ahorrado. Ese es un punto muy importante. Verifico, he gastado, tengo que prestar atención a esto. ¿He ahorrado? Muy bien. Pero voy a hacer una revisión de en qué he ahorrado. A lo mejor ahorré en materiales, a lo mejor me llegó una donación, a lo mejor el trabajo ha sido muy eficiente y por eso tengo estos saldos que yo pensaba que eran los que se iban a gastar, pero tengo guardado. Y luego también me sirve para saber si voy adelantado o atrasado con respecto al cronograma. Por eso es importante la cuestión de los tiempos. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a utilizar la técnica de valor ganado? Primero, voy a seleccionar un momento. Esta es una fecha del proyecto. Podría ser, por ejemplo, al finalizar las 2 primeras actividades. Puedo hacerlo también al cabo de un mes, puedo hacerlo al cabo de 3 meses, puedo hacerlo al cabo de 6 meses, esto dependiendo del tiempo que se tarde mi proyecto. ¿Qué necesito saber? Bueno, primero necesito tener a la mano el cronograma planificado y aprobado del proyecto. También necesito tener mi presupuesto aprobado, por supuesto, y revisar el periodo en el que lo quiero hacer. Tener claridad de cuánto, este sería otro elemento, tener claridad de cuánto se ha gastado hasta esa fecha. Como yo tengo un presupuesto inicial, que es, se conoce como presupuesto real, que es con lo que comienzo mi proyecto, necesito saber también cuánto ha avanzado mi proyecto en cuestiones de porcentaje, si ha avanzado un 30, un 40, un 50%, y también necesito saber cuánto he gastado a esa fecha. Debo saber también, esto es algo muy importante, debo convertir el porcentaje de ese valor monetario o de ese costo que me ha implicado el proyecto y sacarlo del presupuesto. ¿Cuánto por ciento del presupuesto he invertido hasta ese momento? Ahora, para estos detalles vamos a utilizar ciertas fórmulas. Estas fórmulas las vamos a ver el día sábado. Y vamos a ver las fórmulas y también vamos a ver 2 ejemplos prácticos de cómo se puede sacar la técnica de gestión del valor ganado. Creo que con estos ejemplos ustedes van a poder ubicar si en realidad su proyecto aplica para hacer una verificación de este tipo o si no es necesario.
en realidad no a todos los proyectos se les debe aplicar. Habrá que ver, como dijimos, la naturaleza de cada uno de sus proyectos. Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá. Profe, si gusta, dejemos de presentar y ya el día sábado vamos a terminar con esto. Voy a compartir con ustedes la asistencia de este día. No sé si tienen preguntas. No, licenciada, a mí me las aclaró cuando estuvimos en la clase. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a ver entonces el día sábado los procedimientos para aplicar la técnica. Y les voy a dejar habilitada 20 minutos la asistencia de este día. Se las voy a dejar acá. Hay 2 personas que me pidieron permiso. Ahí está. Me dicen si les abre sin ningún problema la asistencia. Y si no hubiera más, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho su permanencia en la clase, su interés por la asignatura. Y nos vemos el día sábado, siempre en horario normal, de 7 a 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. No bendiciones. tiene problema, Gracias, ¿Cómo? buenas no hay, noches. no hay ningún problema. Excelente, excelente. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, Muchas gracias a licenciada. ustedes. Feliz Saludos. noche. Cuídense. Feliz noche, Lick. compañero, feliz Feliz noche, licenciada, Gracias y a todos los igualmente. compañeros, bendiciones. Nos vemos. Feliz noche, licenciada, y las disculpas que entre